Ok, Dios bendiga con ustedes. Vamos a ir iniciando para ir comenzando con lo que tenemos el día de hoy. En nuestra lectura de español-inglés, desde ya los invitamos a las 9, casi después de que finalicemos esto, para la lectura en inglés que estamos haciendo en Clubhouse. Todos están bienvenidos. Entonces vamos a orar para iniciar y que el Señor nos ayude el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu justicia. Porque tú has sido fiel y verdadero, tú has sido un Dios misericordioso y poderoso. Has sido un Dios que nos llena de justicia y de verdad. Nos has dado la fuerza para seguir adelante. Provéanos hoy de tu amor, de tu fidelidad, de tu gracia, de tu bondad y tu paz. Y ayúdanos hoy, Señor Jesús, a darte la gloria, la honra, el honor, el por el alabanza. Dirígenos para poder aprender de ti, conocer de ti, vivir por ti, para ti, Señor Jesús. Dirígenos, Padre, para que tú seas tú nuestro socorro y fortaleza, y que nos provea de tu sabiduría y revelación, como tú conoces las cosas. Te agradecemos por todo el amor y la bendición. Fortalécenos hoy, susténtanos hoy y dirígenos hoy conforme a tu verdad y tu misericordia. En Cristo Jesús. Thank you, Lord, for this meeting, for this time that you are giving to us. Thank you, Lord, for everything. Thank you for your presence, for your faithfulness, for your righteousness. Thank you for everything that you are doing in our lives. Thank you, Jesus Christ, for your word, for your Holy Spirit, and forgive us for every bad decision, every situation that we have that are not correct. So help us to be in your presence, in your truth, in your way. So thank you for everything, my sweet Lord and Jesus. In the name of Jesus, amen. Muy bien, entonces vamos a ir aquí comenzando, perdón. Entonces, estamos en Eclesiastes 7, we are in Ecclesiastes chapter 7, y vamos a ir aquí directamente a lo que nos corresponde. Hoy nos tocaría leer Eclesiastes 5, perdón, capítulo 7, del versículo 5 al 7. Entonces, eso es lo que nos toca hoy. Ya leímos la semana pasada del 1 al 4. Entonces vamos a comenzar a leer. Tenemos Eclesiastes capítulo 7, del 5 al 7. Como siempre lo hacemos, leemos en español y luego en inglés. Aquí en Reina Valera 60 dice: Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. 6. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Ahora en inglés, Ecclesiastes chapter 7, verse 5 through 7. Verse 5. It is better to hear the rebuke of the wise than the songs of fools. 6. For as the crackling of turns under the pot, so if the laughter of the fool, this is also vanity. 7. Surely oppression makes a wise man foolish, and gift corrupts the heart. Ok, ahora en español y en inglés. Mejor es oír la reprensión del sabio. It is better to hear the rebuke of the wise que la canción de los necios, than the song of fools. 6. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. For as the crackling of turns under a pot, so is the laughter of the fool. Y también esto es vanidad. This is also is vanity. 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Surely oppression makes a wise man foolish. Y las dádivas corrompen el corazón. And a gift corrupts the hearts. The heart, sorry. Ahora vamos a leerlo en español, en inglés y en español. O sea, aquí. Ok. Dice, Ecclesiastes chapter 7, verse 5 to 7, King James Version. Verse 5. It is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear the song of fools. 6. For as the crackling of turns under a pot, so is the laughter of the fool. This is also vanity. 7. Surely oppression make a wise man mad, and a gift destroyed
the heart. Ahora en español. Mejor es oír la reprensión del sabio que el hombre oiga la canción de los necios. 6, porque como el crujir de los espinos debajo de la olla hace la risa del necio. También esto es vanidad. 7. Ciertamente la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Ahora en inglés y en español. This is better to hear the rebuke of the wise. Mejor es oír la reprensión del sabio. Than for a man to hear the song of fools. Que el hombre oiga la canción de los necios. For as the crackling of turns under a pot. Porque como el crujir de los espinos debajo de la olla, so is the laughter of the fool. Así es la risa del necio. This is also is vanity. También esto es vanidad. Surely oppression makes a wise man a mad. Ciertamente la opresión enloquece al sabio. And a gift destroy the heart. Y el soborno corrompe el corazón. Muy bien. ¿Preguntas o comentarios, Seba? Si tiene alguna pregunta o comentario. ¿Quiere compartir algo con nosotros de lo que leímos? No, ¿Segura, segura, segura? sí. Va. ¿Alguna pregunta de la pronunciación? ¿Algo que le llamó la atención del inglés? No, Todo al 100. Ok. Entonces le puedo hacer una pregunta. ¿Por qué dice que es mejor la reprensión del sabio que la canción de los necios? Why do you think is better la reprehension, the rebuke of the wise, than the song of fools? ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Alguna idea? ¿Aló? ¿me lo puedes repetir? ¿Por qué dice el versículo 5 que mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios? Porque reprensión es como echar fuera lo que no está bien. No, pero ¿por qué dice que es mejor? Aquí es Porque es una, mejor, no, aquí hay una comparación, es decir, aquí le está diciendo a alguien, por ejemplo, si alguien que es sabio la reprende a usted, no está hablando necesariamente de reprender demonios, sino que está hablando de que viene alguien y se acerca a usted y le dice, mire, Eva, eso no es correcto. Y de repente la otra persona lo puede comparar a hacer otra cosa. Entonces, eso es una comparación de dos cosas. No va a ponerlo usted así, lo voy a poner de esta manera. Si alguien viene, una persona cualquiera, y lo que hace es regañar, reprender, decirle que algo está equivocado a alguien, pero esta persona prefiere escuchar una canción que ser reprendido, a eso es lo que se refiere, porque es mejor. porque el sabio por algo es sabio, él sabe lo que es bueno para nosotros, a que escuchemos algo que no es bueno o edifique. Ok. Va. Está bien, solo que hay que, aquí lo que quiera entender que uno lo tiene que asimilar. ¿Por qué? Porque a veces uno lo que hace, como aquí lo pone en ejemplo, es de que a veces uno prefiere hacer otras cosas que escuchar predicaciones. Es decir, inclusive a veces nosotros preferimos escuchar música que escuchar prédicas, porque a veces las prédicas nos confrontan a nosotros, nos dicen que algo estamos haciendo mal, independientemente si alguien sea sabio, por así decirlo, pero está dando palabras sabias. Entonces, a veces nosotros preferimos, inclusive no leer la Biblia, preferimos escuchar cierto tipo de música, y ahí es donde nosotros nos estamos equivocando. Aquí claramente dice la canción de los necios, pero también hay que entender de que a veces nosotros como personas tendemos a escuchar más música
que a escuchar alguna prédica, escuchar la Biblia en audio o inclusive leer la Biblia, ¿verdad? Pero no sabemos de que es necesario, como usted misma lo dijo, que es necesario que la escuchamos. Y en este caso, obviamente, eh, basado en la Biblia, ¿quién es el sabio? Okay, I will speak in English with this also. Okay, one of the things that we need to understand here is the people. So, or we sometimes we don't want to hear reprehension and rebukeness. Sometimes we want to hear be glad. For example, with music. For that reason, sometimes we don't read the Bible. We don't hear some preachings. Sometimes we want only to hear something that give you some gladness or some happiness, but because we don't want to be rebuked, okay, we or to understand that we are wrong, because if we understand that we are wrong, sometimes we have some sadness, and for that reason we experiment some things that we don't want it. Es decir, que cuando uno es reprendido, no es necesariamente uno va a saltar de alegría. A veces uno cuando es reprendido, es cuando uno es corregido, uno lo que hace es sentirse triste, que nada le sale bien a uno. Entonces, eso no nos gusta. Entonces, para evitar ese sentimiento, se va en la otra parte, en este caso la canción de los necios, ¿verdad? So, for that reason, we need to understand that it is necessary to us to be rebuked, and also understand that sometimes the sadness is necessary for be corrected. Es decir, que a veces la tristeza es necesaria para que seamos corregidos. Entonces uno tiene que comenzar no a verlo como sobre los ojos de los demás, es decir, que los demás no lo hacen. El punto sería, ¿cuál es mi forma de vida? Si yo comparo mi día, ¿qué es lo que más hago? Me paso solo escuchando canciones y estoy evitando la Biblia, leerla y oírla, y estoy solo abarcándome una canción, por así decirlo, porque también no solo estoy hablando aquí de canciones de necios, sino que también estoy hablando que a veces uno busca un sentirse bien y por lo tanto escucha canciones, pero también es necesaria la predicación. So this is something we need to reflect about this, because sometimes we focus on the people is wrong in that situation, but sometimes we need to focus, and is necessary for us not only listen to music every single day, but also we need to be corrected, rebuked with the Bible, with the with some preachings, and for that reason we need to go to read the Bible or to hear some preachings to be corrected. También obviamente esto también da un sentido. Obviamente nosotros hasta donde sé no escuchamos música del mundo, pero lo que quiero entender también es de que a veces nosotros queremos sentir placeres, queremos sentir ciertas cosas, pero no necesariamente estas reprensiones, ¿verdad? Por eso a veces ciertos grupos de predicadores no predican en contra del pecado, sino que a veces hablan más de motivación o prosperidad, porque sabe que la gente le gusta oír eso. Por eso que también habla de canción, ¿verdad? Porque una canción lo que hace es buscar capturar sentidos, generar emociones o transmitir emociones, ¿verdad? Entonces hay predicadores que lo que hacen es predicar lo que la gente quiere oír, lo que le hace sentir bien, lo que les motiva y no necesariamente una reprensión de pecado. Por eso cuando Jesús vino a reprender el pecado junto con Juan el Bautista y Jesús también, ¿verdad? Ambos dijeron, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca a ustedes. Pero mucha gente a veces no quiere escuchar una reprensión de pecado porque obviamente la Biblia dice que la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento. Entonces la gente no quiere experimentar el arrepentimiento, es decir, la tristeza. Por lo tanto, no le gusta escuchar ciertas predicas, sin saber de que esa tristeza es momentánea para llevarlos a una gloria de gozo. Okay, so for a reason here we understand that some preachers don't preach about the repentance. They preach about some
something that is motivational, something that is with emotion, sometimes with about the prosperity. For the reason some churches have a lot of people because they can hear something that is glad for them. For the reason when we talk about songs, is when it's related with the song, is something that have some pleasure, that have some emotion that we need to feel it. So the preaching sometimes like a song, for example, that give you some good emotions, motivational, and other kind of things. But sometimes we forget to preach about repentance. And sometimes when we preach repentance, the people doesn't want to hear that because it's a rebuke for the people. And also for that reason, we don't. Some people don't read the Bible because they understand that the Bible will rebuke them. Por ejemplo, hace muchos, creo que fue un par de años, había una señorita que comentó que dijo que ya no quería leer la Biblia porque sabía que si leía la Biblia, ella iba a tener que dejar de hacer cosas que le gustaban. Entonces, por eso evitaba leer la Biblia. So many years ago, we hear about some girl that she said she don't wanted to read the Bible because if she read it, she needs to forget some things in the world. They don't. So for that reason, many people doesn't want sometimes read the Bible. They understand that they need to forget something or don't do it anymore. Entonces, y eso que era una señorita cristiana que era líder de una iglesia, ¿verdad? Como líder de jóvenes o algo por el estilo. And we are talking about sometimes some girl that was a leader in his church, in some groups. Entonces es un poco extraño, por así decirlo, ¿verdad? Que alguien que sea creyente no quiera leer la Biblia, porque también entiende qué es lo que puede perder. Entonces no es tanto solo que uno lo predique a alguien, porque primero tiene que uno verlo hacia uno mismo. Por eso Jesús dijo, no veas la paja que hay en el ojo ajeno, más bien mira la viga que hay en tu propio ojo. For that reason, Jesus said or talk about and don't see the eyes in the people. We need to see what is in our eyes. For that reason, we need to understand that it is for us, not only for other people. It's for us. So we need to change. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto nos tiene que llevar al cambio. Entonces, uno tiene que ver su forma de vida. Entonces, yo miro mi forma de vida, estoy escuchando más música o entretenimiento, porque obviamente aquí no estamos hablando solo de canciones de necio, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un amplio grupo de cosas. Entonces, uno puede estar en entretenimiento, uno puede estar perdiendo el tiempo, viendo películas, oyendo canciones, etcétera. Comparado eso con la Biblia, qué está pasando en predicación o en lectura. Claramente no estoy diciendo tampoco que uno no escucho alabanzas, no ese es mi propósito, sino que quiero dar a entender es de que a veces uno tiene que comenzar a medir o comenzar a observar. So here is we need to examine ourselves to see what we are doing in our day. So we need to see that if I hear music, for example, watch a movie, or I do other things, compare with the hear a preaching, compare with read the Bible, and we can see what in which things we are spending more time, and we need to fix it. Es decir, que uno tiene que observar lo que está pasando y comenzar a cambiarlo. Comenzar a tomar decisiones para cambios. So we need to see it and we need to take actions en esta situación. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, creo que mi teléfono ya lo tiene, o no me acuerdo si lo instale. Pero ahí hay aplicaciones que uno puede instalar en Android o en el iPhone, donde le dicen a uno qué tanto tiempo gasta al día por aplicación. Entonces, eso es importante porque a veces uno no se da cuenta cuando uno solo revisa el teléfono. Entonces, esta aplicación ya le dice a uno cuánto tiempo gastó por día y por semana. Entonces, uno se va a dar cuenta de que si uno tiene ahí la aplicación
de la Biblia, comparado con el TikTok, comparado con otras aplicaciones, puede ser de que la Biblia tenga media hora y las otras aplicaciones tengan 5 horas en conjunto. Entonces hay un desequilibrio completamente. So when we can check, for example, we can install an app in our cell phones related with that have some statistic about our apps. For example, maybe we can see with this application that we spend 30 minutes per day in the Bible, but with TikTok or browser or other application, we spend 5 hours. So this is not correct because we are spending more time in things that are entertainment than the things that are according to Jesus. Entonces ahí tenemos que nosotros arrepentirnos. ¿Por qué? Porque estamos más enfocándonos en placeres, ¿verdad? Ahora vamos a avanzar aquí en el versículo 6, dice. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. For as the crackling of turns under a pot, so is the laughter of the fool. Entonces aquí dice, porque la risa del necio es como el estrépito de espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Entonces, aquí es algo bien interesante porque aquí nos habla de algo que es una comparación, ¿verdad? La risa del necio comparado con el estrépito de los espinos. For as a crackling of turns under a pot, so is the laughter of fools. Entonces aquí hay otra comparativa. Entonces, cuando uno habla de una comparativa, no es solo una definición, ¿verdad? Cuando se habla de comparativa es, estoy comparando una cosa con la otra, diciendo que algo es mejor que una cosa. Entonces, eso es la diferencia entre las comparativas a las definiciones, ¿verdad? Tengo que no solo ver un lado, sino que también tengo que compararlo con lo otro. Por eso que aquí él usa la palabra por qué. Entonces, cuando habla de la palabra por qué, habla de una razón. Estoy dando una razón de lo que tengo que explicar, ¿verdad? So we understand that when we see some things in the Bible, it's not only a definition, it's a comparison. So in this case, is compare in this case the reflection, the rebukeness of the preaching with the songs or the pleasures. So for that reason, in the verse 6, he is saying the reason about this comparison. Entonces, esto es muy importante porque eso nos habla y nos dice muchas cosas. Obviamente, también hay que revisar. Dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos. Entonces, aquí esto yo lo estuve investigando. ¿De qué se refería esto con estrépito de los espinos? En el sentido de que como a veces uno no conoce cosas de la cultura pasada. So I was investigating something about this because sometimes we don't understand the things that are in the past. Y encontré lo siguiente, que lo voy a leer. Aquí está. Dice que eran fáciles de recoger los espinos, obviamente. Eran fáciles de recoger, ardían con rapidez y producían una llama intensa pero breve. En el caso, dice también de que cuando estas cosas se quemaban, pues aquí claramente está hablando em, el estrépito de los espinos debajo de la olla. Entonces, lo que está hablando es de quemar el espino. Entonces, ¿qué producían? Producían un tipo de fuego, pero eran rápidos, crujía agudo, pequeñas explosiones por el aire atrapadas en las ramas, mucho ruido en poco tiempo. Entonces, okay, I will see in English. So when we see, we can check this in some that is easy to take. They have a quick fire and also was very intense for a moment. And for example, with fire and sound is they have some quick sounds. They have some crackling
and also they have a little explosions and have a much many, how to say that. Quiero ver cómo se dice aquí. Mucho ruido. No sé cómo, no sé cómo se dice. Mucho. Lot of noise. Ok. Ok, entonces, cuando comparamos esto con lo que nos está diciendo de alguna manera que las emociones, que lo que produce, lo que corresponde a la necesidad, ya sea como emociones o alegrías o cualquier tipo de cosas, es momentáneo y rápido. Y aunque puede ser tal vez explosivo, porque obviamente cuando uno a veces escucha stand-ups de comedia, es decir, cuando personas a veces se ponen a hablar, o inclusive cuando a uno ve algunas cosas relacionadas a películas de comedia o comedia romance, uno quiere reírse, ¿verdad? Uno quiere pasar un buen momento, uno quiere tener esa situación de pegarse una buena carcajada, diremos aquí. Entonces nos habla todo este sentido que es momentáneo, todo este sentido que es explosivo, pero realmente no va a generar algo en el futuro, no va a permanecer, aunque haya una risa, aunque haya un placer, aunque haya una emoción, pero eso no va a permanecer eternamente. So when we see this and we try to understand it, we understand that when we, for example, hear some stand-up comedy, also when we see some movies about a comedy or rom-com, we can understand that we want to laugh and have a great laugh when we see that kind of movies or stand-ups, because we want some pleasure, we want to have a great laugh and spend a good time with these kind of things. But also this is for a moment, this is just for a quick time. Y menciono esto porque se compara, por eso mencioné la comparativa, porque no necesariamente cuando nos reprenden no nos vamos a poner alegres. No es como que nos vamos a poner a gritar, gracias Dios porque tú me acabas de reprender, va. A veces uno cuando lo reprenden, uno se siente triste, uno se siente dolido, uno se siente que tal vez a veces puede ser que cometió otra vez un error, falló otra vez, a veces uno se pone a llorar o algunas otras cosas, pues, que a veces uno le pasa cuando uno comete un error, porque Dios obviamente nos corrige, nos dice, mira, eso está mal, ¿verdad? A veces Dios envía personas para que nos diga que estamos haciendo las cosas mal, pero a veces nosotros, pues, también nos echamos al abandono. Pero lo que quiero entender es que por eso menciona la comparativa de la risa, porque uno decía, pero ¿por qué está hablando de la risa si anteriormente está hablando de una canción? Pero es por el sentido de que la reprensión no va a provocar risa. La reprensión a veces va a provocar tristeza. Es más, hasta inclusive nos puede hacer enojar con la otra persona, porque nos está reprendiendo, nos está diciendo que no estamos haciendo las cosas bien. Y a veces nosotros también nos enojamos. Sí, esa persona, ¿cómo va a saber si él no vive conmigo, no sabe quién soy? Y a veces lo que hacemos en lugar de entristecernos es enojarnos con la persona. So here's a question that we can see that is why he is talking about the laugh and because in the previous verse he talked about songs, and the situation is because when we are rebuked or when we hear some preachings, we are not laughing, we also have some sadness, some difficulties, and also in sometimes on some occasions uh, we experience some angry because some people are rebuking us. We see something like he don't understand who I am, he don't understand my thoughts, he don't understand my way of life, for why he is rebuking me, why he is telling me this. So we sometimes we have some sadness, and sometimes we have some angry, and it's not a laugh, it's not a joy or a good emotion. Por eso ahí él hace la comparativa y habla del por qué o qué produce. Por eso que en el versículo 7, en este 6 también dice
Y también esto es vanidad. This is also vanity. ¿Qué es vanidad? Que a veces solo nos enfoquemos en las cosas que nos provocan agrados, en las cosas que nos provocan armonías y no necesariamente solo en las cosas que nos van a llevar a un verdadero cambio. ¿Por qué? Porque sabemos de que si el sabio, como usted mismo lo dijo, Eva, nos corrige es porque él sabe lo que está haciendo bien. Eso es lo que usted mencionó y es correcto, ¿verdad? Entonces, obviamente, en el momento no lo entendemos y por eso que nos enojamos o nos entristecemos. Y obviamente no nos gusta estar expuestos a ese tipo de contenido o a ese tipo de situaciones, porque estamos acostumbrados a sentirnos cómodos. So for the reason many people seek the things that have some good emotions or some pleasures, and no, they don't seek to be exposed to this kind of people to be corrected because the emotion is not glad. The emotion sometimes is angry or sometimes sadness, and for a reason we don't want to be exposed at these situations of change. Inclusive hay una canción, creo que es de un cantante del mundo que él habla de eso, ¿verdad? Pero vamos a ir aquí. Vamos a ver el versículo 7, dice. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Surely oppression makes a wise man foolish. Y las dádivas corrompen el corazón. And gifts corrupts the hater. Ok, entonces aquí tenemos otra cuestión, ¿verdad? Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Surely oppression makes a wise man foolish. Y las dádivas corrompen el corazón. And gift corrupt the heart. ¿Qué opina de esto, Eva? ¿Qué comentarios tiene sobre este versículo 7? ¿Alguna idea? ¿No, nadita? Ok, gracias. Eva dice que siempre es mejor buscar la sabiduría o leer la Biblia que escuchar o enfocarse en otras cosas. Bien. Ok, pero aquí está hablando de otro. Está bien lo que mencionó, pero aquí en el versículo 7 está hablando otra cosa. En el versículo 7 está hablando de lo que afecta al sabio. Ya, porque ahorita estamos leyendo el versículo 7. El versículo 5 y 6 ya lo leímos y es lo que mencionó, que está bien. Pero ahorita nos estamos enfocando en el 7. ¿Qué dice el 7? Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Y luego dice, y las dádivas corrompen el corazón. En inglés, surely oppression makes a wise man foolish, and a gift corrupts the heart. Entonces aquí hay algo muy importante, porque aquí nos dice de cosas que afectan a las personas. Entonces aquí dice el sabio. Y aquí habla de eh, el corazón. Son dos cosas que habla acá. Habla del sabio y del corazón. So here are talking about two things. The wise man and the heart. Entonces habla de dos cosas que obviamente es importante que la veamos y qué es lo que va a provocar un cambio en ellos. Aquí dice que la opresión va a generar un cambio y en el otro caso del corazón dice que la dádiva va a provocar un cambio, ¿sí? Entonces, ambos, sabio y corazón, dos cosas sobre cada uno van a afectarles a ellos. La opresión va a afectar al sabio y la dádiva va a afectar al corazón. Y luego aquí menciona y dice qué es lo que les provocará. Aquí dice que la opresión provocará entontecer al sabio. Y aquí menciona de que la dádivas busca corromper el corazón. So,
Here is talking about that we have the wise man and the heart, and some things that can affect this identity, the wise man or the heart. In the case of the wise man, is the oppression. Oppression have some effects in the wise man and with the gifts related with the heart. Claramente, cuando aquí habla de las dádivas o gifts, no está hablando necesariamente de regalos del todo, ¿verdad? O sea, regalos en el sentido de cuando uno le regalan algo para el cumpleaños o para a veces para las navidades que andan regalando cosas. So him is talking about, for example, in this case, about gifts related to a birthday, or in this case of Christmas, when some people give us something. En este caso está hablando también en el sentido de las, ¿cómo le llaman aquí? Es que en español sería, bueno, en México serían mordidas, pero no sé, no me recuerdo cómo se llama. Ay, ¿cómo se llama eso? Sinónimos de mordidas. Permítanme, que es que no me recuerdo en español. ¿Cómo se dice eso? Mordidas, mordidas. ¿Cómo? Sinónimos, es que ¿cómo se llama eso? Mordeduras. Perdón, es que no me recuerdo. Estafaris. Que tiene un nombre. Permítanme, quiero ver si lo encuentro en otra traducción. Eclesiastés 7:10. 7:7. Soborno. No me acuerdo. Soborno no es cosa que entonces. Bribery dice. Ok. So when we talk about, cuando hablamos de dádivas, estamos hablando de sobornos, ¿verdad? Y no el todo de regalos, solo regalos, sino que hace una referencia a soborno. Inclusive, creo que la Biblia que está viendo aquí, que es la de las Américas, por ejemplo, la Biblia de las Américas habla de sobornos. En este caso, la Biblia, la Reina Valera que pusimos con la King James, dice dádivas, ¿verdad? Pero está hablando de sobornos. Inclusive en la Biblia de las Américas, vamos a ver aquí sobornos. No sé. En la Biblia inglés, dice bribe. Aquí ya creo que le ponen así, bribe. Bribe. Porque habla de soborno, ¿verdad? Y en dádiva sería soborno. Soborno. Ahí está, algo así. Oye, entonces esto es importante, ¿verdad? Para que no pensar que si nos van a regalar algo nos van a corromper del todo, sino que habla de un soborno, ¿sí? O en inglés sería, he's talking about a bribe. Entonces, eso es importante porque si sabemos de que nos afecta, entonces nos van a tentar, lo van a ejecutar en contra de nosotros. Es decir, el enemigo va a saber lo que va a hacer contra alguien que sea sabio o que tenga un buen corazón. Es decir, que al sabio lo va a buscar entontecer con opresiones. Y a la persona que es, por así decirlo, de buen corazón, lo va a buscar corromper. ¿Cómo? Con sobornos. So when we see this, we can understand that the enemy he can have some strategies against us. One is for the wise man, he want to take some oppressions or make oppressions in the people that is wise, and the people of good hearts. The enemy can use the strategy of the bribe. For what? For corrupt the heart of the people. Entonces, aquí nos habla que el enemigo, por eso que a veces nosotros que buscamos a Dios, que estamos entregándonos en Dios, que obviamente el camino de Dios nos lleva hacia la sabiduría de Dios, obviamente, porque Dios es sabio y estamos en Él. Entonces, una de las cosas que el enemigo va a hacer que es traernos opresiones. ¿Para qué? Para entontecernos, para que ya no busquemos el camino de Dios, porque el camino de Dios es un camino de sabiduría. Por eso que muchos creyentes tienen muchas opresiones. El enemigo busca
llenarlos de opresiones. ¿Para qué? Para que no tomen el camino de la sabiduría. So when we see this, we can see that the enemy can use some strategies against us. In this case, one of the strategies make oppressions against the people that seek God, because if the enemy takes some actions with oppression continually over one people, the people can have some fullness or foolish in his heart, and they can walk correctly in the way of or in the path of wisdom. Entonces, por eso tenemos que entender y estar orando constantemente para que, aunque vengan opresiones, nosotros no nos saquen del camino de sabiduría de Dios y uno puede hacer las cosas correctamente. Hay un ejemplo en este caso, en Éxodo capítulo 5, cuando ciertamente Moisés habló que deberían ir al desierto a prepararle fiesta a Dios. Y una de las primeras cosas que hace Faraón es colocarles opresiones a los israelitas para que no creyeran a la palabra de Moisés, es decir, no creyeran a las palabras de sabiduría. So when we can see an example in this case with the Exodus chapter 5, when Moses speak with Pharaoh and said that the people of God need to go to the wilderness to celebrate God in the wilderness. And one of the things that the Pharaoh used was an oppressions to the people. So for that reason, they can hear or understand the words of God through Moses. So vemos un ejemplo claro. Hay otros ejemplos donde vemos claramente de que las personas los oprimen. Por ejemplo, en el caso del libro de Hechos, cuando las personas comienzan a predicar el evangelio, y lo que hace el enemigo es buscar oprimirlos para que ya no sigan buscando a Dios. So the other example is in the book in Acts when the enemy makes some oppression in the people of God to don't continue following the path of Jesus, the path of wisdom. Entonces vemos ejemplos y por eso debemos entender de que el enemigo va a buscar oprimirnos. ¿Cuál es la manera de entregarnos? A través de buscar orar y acercarnos más a Dios. Okay, so one of the things we need to understand, the enemy will be applying some oppressions. For the reason we need to go to the prayer and with the Bible to have some refuge in God or receive some strength from God to continue working in the path of Jesus. So, es decir, continuar caminando en Cristo. Ahora, vemos aquí el último que dice es, las dádivas corrompen el corazón, the gift corrupts the heart. We need to be careful, tenemos que tener cuidado, en este caso los sobornos, para que no seamos corrompidos, ¿verdad? Claramente alguien dirá, hermano, pero yo nunca recibí un soborno en el sentido, por ejemplo, de como un robo, ¿verdad? O como, por ejemplo, cuando están en las cárceles y dan un dinero para que saquen a la persona, etcétera. Sino que también recordemos de que hay diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, se da mucho tal vez entre hombres y mujeres que el hombre a veces quiere ganarse a la mujer a través de darle muchos regalos. Entonces es como que romper una barrera, darle regalos para que la persona dé su corazón. So one of the things that we can see here with the gifts also is not only a corruption, in, for example, with the police or other kind of things, but we can see it with the men and women when some men try to give different gifts to the woman to conquer the woman. So the woman can give his heart
to this kind of men. And also, if the man is not in Christ, can corrupt the heart of this girl. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el hombre puede, después de dar regalos, corromper el corazón de la mujer, ¿verdad? Porque él a través de regalos pudo romper, si lo queremos llamar así, esta barrera que la mujer tenía. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de qué manera el enemigo va a venir a dar dádivas o regalos, ¿verdad? De qué manera el enemigo puede venir, no solo en el ámbito físico, utilizando a alguien, sino que también en lo espiritual, ¿verdad? El enemigo también puede dar ciertos regalos, es decir, si tú haces esto, te voy a dar esto otro, como lo que pasó con Jesús en el desierto, que el enemigo le dijo, si postrado me adorares, te daré todos los reinos. Y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. So when we see here, also we can see with the enemy not only use some gifts in the thing related with the some is physically, but also in the spiritual. For example, with Jesus, when Satan talked to Jesus or have some temptation over Jesus, the devil used the temptation of, if you worship to me, I will give you all these cities, all these kingdoms. And Jesus rebuked this kind of gift because he understands that if he do that, or sorry, he will do that, the heart of Jesus will be corrupted. So, el punto que quiero llegar es de que el enemigo usó cosas espirituales para querer dárselas a Jesús, o es decir, en forma de regalo para que hubiera una corrupción en el corazón. Entonces el enemigo nos puede estar diciendo a nosotros, mira, haz esto, te regalo esto. Y uno ir a hacerlo, ¿verdad? Obviamente eso viene a veces a través de pensamientos, no es necesariamente que venga Satanás y se nos para ahí con una cola, sino que estamos hablando de que puede venir el pensamiento, la tentación y uno lo hace. ¿Cuál es la tentación? Por ejemplo, mira, si tú haces esto, te voy a dar placer. O sea, no necesariamente que el enemigo va a regalarnos un carro, sino que nos habla de eso. Mira, si tú haces esto y haces esto y esto, vas a tener este placer. Entonces, obviamente, cuando obtiene el placer, es decir, el regalo, entra en la corrupción. So the enemy don't will use something that maybe is physical. He can use some, how to say it in Spanish, some things that will be pleasure. So, for example, if you do this and this, I can give you some pleasure on what kind of king. So this is a gift, for example. And for the situation of this pleasure, we can corrupt our heart. Entonces, cuando hablamos de regalos, no estamos hablando solamente de carros o de dinero, sino también un ámbito espiritual que el enemigo va a buscar tentarlos. So when we talk about gifts, we don't only need to talk about things that are physically, but also in the spiritual, or also with emotions on different things. So we need to be careful because maybe we have some corruption in our heart. Es decir, ya tenemos corrupciones y esas corrupciones han venido de diferentes cosas que el enemigo nos ha dado. Entonces hay que echarlas, hay que quitarlas o negarlas, ya no decir, ya no queremos eso, y que se vaya, largue el enemigo, que el enemigo se vaya. Pero tenemos que negarnos, por eso la Biblia habla de negarnos a nosotros mismos. For that reason, the Bible said to negate against us. Tenemos que negarnos, tomar la cruz. Entonces tenemos que ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, obviamente todo va relacionado, ¿verdad? Por eso que los 3 versículos que puse tienen relación. Bueno, aunque en Eclesiastés o en la Biblia, cuando uno lo ve, está de recorrido, todo de largo. Pero yo lo dividí de esta manera para que se pueda entender el contexto de lo que está hablando. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta o comentario final? ¿Yo? Pregunta o comentario final. Nadita, nadita, nadita.
Entonces vamos a orar para finalizar. Ok. Padre nuestro, te damos las gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad nos ha llenado. Ayúdanos hoy, Señor Jesús, a escuchar tu palabra, ser más diligentes a escuchar tu palabra, inclusive a recibir reprensiones antes que placeres o otras cosas, porque a veces puede ser que lo estemos haciendo, estemos dando mucho más tiempo a ciertos placeres de diversa índole, ya sea en música, ya sea en entretenimiento, ya sea en hablar con otras personas, pero no queremos ser expuestos a reprensiones o a situaciones aparentemente incómodas, cuando esas situaciones nos pueden llevar a ser mejores en ti, ¿verdad, Padre? A ser guiados en ti, aunque puede ser que experimentemos enojos o tristezas, pero va a llevar un cambio de transformación hacia el conocimiento de Cristo. Así que ayúdanos, por favor, amado Padre, porque sabemos de que lo que proviene en necesidad es temporal, pero lo que proviene de la sabiduría es eterno. So thank you, Lord, for this meeting, for this moment. We understand that we need to hear the rebuke of the wise man and be careful with the entertainment, with the things that are for a moment. Maybe we have a great emotion, a great gladness for a moment, but it's just vanity and it's also for foolishness. But if we receive some rebukeness of the wisdom, maybe we have some sadness or angry, but we get repentance to go to your feet. So thank you, Jesus. Thank you, my sweet Lord, and help us to be in your will and take some actions to go to the deep in the word, and also hear some preachings, not only that motivate us or help us or give us some uh, focus, but also with some repentance or rebukeness or that kind of preaching. So thank you, Jesus, for everything. Help us and give us your way, your truth in your life. In the name of Jesus, amen and amen. Ok, entonces ahí quedaríamos. Nos vemos ahorita a las